Bueno, amados hermanos, qué alegría, qué bendición. Estamos aquí ya iniciando esta clase de teología. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la doctrina de los decretos de Dios. Es una doctrina bastante importante. Es importante entender la doctrina de los decretos de Dios para que podamos entender lo que es la soberanía de Dios, para que podamos entender que Dios está en el control de todo, para que podamos entender cómo Dios ha determinado salvarnos y todo lo que sea el plan de salvación y todo lo que se refiere en respecto a doctrina, a respecto de nosotros, los cristianos, tiene que ver con la doctrina de los decretos de Dios. Si no aceptamos o si no entendemos la doctrina de los decretos de Dios, siempre vamos a estar luchando con todas las demás doctrinas. ¿Y por qué Dios hace así? Y Dios no puede hacer así. ¿Por qué Él es injusto? Porque Dios puede esto y no puede aquello. Y entonces vamos a poniéndolo a Dios como en la silla del culpable, ¿no? Por haber hecho una cosa y otra, como que sin consultarnos a nosotros, ¿no? Como si Dios tuviera que consultarnos a nosotros. Y no es así. Entonces, cuando entendemos la doctrina de los decretos de Dios, vamos a entender que Dios es Dios. Y como Él es Dios, Él hace las cosas según, como dice la Biblia, el beneplácito de su voluntad, según el beneplácito que se propusiera en sí mismo. Eso es lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, que Dios hace las cosas basado no en lo que nosotros pensamos o creemos o deseamos. No, Dios hace las cosas basadas en su propia voluntad, en su propio criterio. No consulta con nosotros para absolutamente nada de lo que Él quiere hacer. Él lo decreta y un decreto es obedecido. Acuérdense que la idea de los decretos de Dios es una idea también que tiene que ver con la misma idea que aquí en medio de los hombres existe, ¿ves? Por ejemplo, de un reinado, ¿no? Porque cuando un rey da una orden, es un decreto. Manda un decreto y entonces sale por ahí la persona que va a proclamar el decreto del rey para avisarle a todos, ¿verdad? Que el rey ha decidido hacer así. ¿Y qué va a pasar con todos los del reino? Nada, van a obedecer fielmente lo que el rey decretó, porque así es como debe ser. Por eso él es rey y tiene una majestad que debe ser obedecida. Entonces Dios es exactamente lo mismo. Nosotros en la Biblia presenta a Dios también como con la figura del rey, ¿ves? Rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Entonces, el rey de reyes y señor de señores ha hecho decretos, ha establecido sus decretos, lo que él quería que se haga y se está cumpliendo y se va a cumplir y se estableció ya. Por ejemplo, cuando él decretó salvarnos y nos va a salvar. No puede Dios decretar una cosa y después no cumplirla, porque si no, no sería Dios. Porque la Biblia dice que Él es en nosotros sí, ¿verdad? Todas sus pensamientos al respecto de nosotros son sí. Eso es importante, es eso. O sea, Él cumple siempre lo que promete. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Entonces, la doctrina de los decretos de Dios es una piedra angular en la teología, subrayando obviamente lo que es la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, la providencia de Dios
y esta doctrina afirma que todo lo que acontece en el universo está sujeto al plan eterno e inmutable de Dios. Todo lo que acontece en el universo está sujeto al plan eterno e inmutable de Dios. No hay absolutamente nada, ni una partícula, como les decía yo en la clase pasada, ni un átomo, ¿ves? Ni un protón, ni un neutrón, ni la partícula más infinita, pequeña que usted piense que exista. Esta no anda por ahí suelta sin que Dios haya determinado exactamente qué es lo que esta partícula va a hacer y la causa de su existencia y a dónde va a llegar hasta el final. Eso es soberanía de Dios, porque si hay algo por ahí suelto que no está de acuerdo o que no obedece a los decretos, a la soberanía y a la omnisciencia o la providencia de Dios, entonces Dios no sería Dios si hubiera algo que se le escapa de sus manos, ¿verdad? Inclusive, inclusive se debe decir que hasta las cosas malas que acontecen no acontecen sin el conocimiento de Dios. No acontecen sin que Dios sepa y permita que acontezcan. Porque, como decía un gran hombre de Dios, ¿no? Decía que si Dios solamente tiene control de las cosas buenas en este mundo, entonces Él no tiene control de casi nada. Porque la mayoría de las cosas en este mundo son malas, al contrario. ¿Me entienden? La mayoría de las cosas en este mundo son malas, no son buenas. Entonces, básicamente, lo que está pasando es que Dios sí controla todo, absolutamente todo lo que acontece. No hay nada que está huyendo a la majestad de Dios, a la soberanía de Dios, y etcétera. Todo lo que acontece en el universo está sujeto al plan eterno e inmutable de Dios. Qué importante es eso, ¿verdad? Entonces, esto demuestra también que hay una voluntad soberana de Dios. Es lo que Él quiere hacer. El decreto de Dios trae como evidencia primeramente la voluntad soberana de Dios. Él ha establecido un plan desde la eternidad y este plan se desarrolla de manera infalible y eficaz en el tiempo y en el espacio. No hay nada que se escape a este plan. Esto está basado en textos bíblicos, como por ejemplo Isaías 46:10. Si usted abre la Biblia en Isaías 43:10, ¿no? Vamos a ver si podemos compartir el texto aquí. Denme un segundito. Si puedo yo compartir el texto bíblico aquí. Tengo aquí una Biblia. Y aquí ustedes la van a ver, ¿verdad? Entonces vamos para Isaías. Isaías, aquí está. 43:10. Entonces vamos a 43:10. Aquí está el texto. Eso es lo que, déjenme ver aquí entonces, eso es lo que el texto está diciendo, ¿no? Isaías 46:10, perdón. Vámonos para Isaías 46:10. Entonces, vamos para 46:10. Aquí está el texto. Vamos a ponerlo en grande para que lo puedan leer todos. Y aquí está. Miren lo que dice aquí. Isaías 46:10. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad
lo que aún no era hecho. Mira, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios, dice Isaías 46:10, primero Él anuncia lo que va a venir desde el principio. O sea, esos son lo que se llaman los decretos, porque Él ya estableció lo que va a pasar. ¿Ves? Desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. O sea, no acontecen las cosas, pero Dios ya las estableció y ya las anunció. ¿Ves? Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Vean ustedes, qué tremendo es esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es tremendo que podamos nosotros comprender que a Dios ha establecido cosas. Isaías 46 dice, yo anuncio desde el principio. O sea, anuncio el fin desde el principio. Qué tremendo es esto. Anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Qué tremendo es esto ahí. Y con relación a la salvación, también Efesios 1:4 al 5, Efesios 1:4 al 5, él dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Qué tremendo. Entonces, aquí él está diciendo varias cosas en este texto de Efesios 1:4 y 5. Está diciendo primero que él estableció escogernos antes de la fundación del mundo, antes de que cualquier cosa existiera. Ya Dios había determinado escogernos. Eso es decreto de Dios. ¿Ves? Y otra cosa dice, habiéndonos predestinado. ¿Qué significa predestinado? Del griego prorizó. ¿Qué significa prorizó? Significa exactamente eso, determinar el fin desde el principio. O sea, antes de que acontezca, él ya estableció cuál es el fin de los que escogió. Qué tremendo, ¿no? O sea, eso es predestinación. La gente se asusta cuando escucha la palabra predestinación, pero predestinación significa que Dios escogió personas para salvarlas y también determinó que estas personas van a ser salvas. ¿Me entiende? Porque eso es lo que predestinar significa, establecer el fin de estas personas antes de que acontezca. ¿Ves? Qué interesante es eso. ¿Por qué? ¿Por qué estableció esto así? ¿Por qué decretó esto de esta manera? El texto lo dice. Si ustedes tienen el texto ahí, no sé si lo tienen a la mano o tienen una Biblia a la mano o quieren que yo les comparta este. Les voy a compartir rapidito el texto aquí, ¿ok? Que tengo aquí en las manos. Entonces, ahí lo pueden ver, ¿ves? Efesios 1:4 y 5. Según nos escogió, primero dice, nos escogió, bien claramente, dice el texto, ¿estamos de acuerdo? Y pueden verlo. Entonces, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Eso es lo que el texto enseña. O sea que antes de que acontezca ya lo había determinado. Ya había determinado. ¿Se dan cuenta? Y escoger, no tiene sentido escoger si todos van a ser salvos. No, ¿para qué escoger si todos van a ser salvos? Escoge, cuando tú escoges, escoges entre muchos, algunos. Eso significa escoger. No escoges todos, porque todos no significa escoger nada. Ya están todos. Pero cuando escoges, escoges algunos, que esto es muy importante. Y dice, escogió, nos escogió
y aquí se refiere, cuando dice nos, se refiere a nosotros, los cristianos, la iglesia, en él antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Y también dice una cosa, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mira, qué tremendo el texto, ¿no? Entonces, este texto también explica una cosa importante aquí, ¿no? Que ha decretado escogernos, antes de la fundación del mundo lo hizo, para que fuésemos personas santas y sin mancha. ¿Por qué santos y sin mancha? Esta es la respuesta. Para poder estar delante de él, porque nadie puede estar delante de él si no es santo y sin mancha. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor si no somos santos y sin mancha? Entonces, ¿qué pasó? Dios nos prepara a nosotros mismos para que nosotros podamos estar delante de él mismo. ¿Se dan cuenta? Por eso que nos prepara. Nos está preparando aquí para que podamos estar delante de su presencia. Si no, no podríamos estar delante de su presencia. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice aquí, y dice en amor. Y cuando dice en amor, está mostrando el motivo por el cual hizo lo que hizo, ¿verdad? Porque nos quería, porque nos amaba, porque decidió amarnos aun cuando no merecíamos. ¿Qué dice Juan en su primera epístola que escribió? Dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces Dios establece el criterio primero y entonces nosotros vamos a responder positivamente después. Él nos amó primero y entonces por esa razón ahora nosotros tenemos la condición de amarlo. Qué interesante. Y luego dice, habiéndonos, dice, predestinado, la palabrita que muchos se asustan con esa palabra, ¿verdad? Dice, no, ¿qué es eso de predestinar? Y se asustan con esta palabra, y esta palabra no es nada más, no es nada más y nada menos, no significa nada más y nada menos que significa que él decidió establecer el fin de nuestras vidas. Él ya estableció el fin de nuestras vidas. Mira, qué interesante. Ya él estipuló qué es lo que va a acontecer con nosotros. Eso es lo que significa. ¿Y qué es lo que va a acontecer? El texto mismo lo dice, para ser adoptados hijos suyos. Qué hermoso, ¿verdad? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Ves? Entonces, Él ha decidido adoptarnos como hijos. Y para adoptarnos como hijos, hace todo este plan que estamos viendo aquí, ¿verdad? De escogernos, predestinarnos, hacernos santos y sin manchas para poder estar delante de Él, porque nos amó, ¿ves? Y entonces nos predestina para que seamos sus hijos. Y entonces, ¿cómo lo hace? Establece un plan por medio de Jesucristo. Aquí lo dice, ¿eh? Claramente, el texto es clarísimo, por medio de Jesucristo. O sea, en el plan de él, Jesús tenía que morir en la cruz. Miren qué tremendo. ¿Por qué no hizo un plan? ¿Por qué no hizo un plan donde Jesús no tenía que morir? Dios podía hacer un plan de redención sin que Jesús tuviera que pasar por la cruz. No, no podía. ¿Por qué no podía si Dios puede todas las cosas? Porque Dios no trabaja fuera de su naturaleza. Entonces, su justicia requería de que hubiera un pago por el pecado de cada uno de nosotros.
su justicia establecía de que alguien tenía que pagar por nuestros pecados. O nosotros lo pagábamos, o Jesucristo los pagaba muriendo en la cruz por nosotros. Entonces Dios estableció, dice, porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Ves? Entonces eso es importante, porque Jesús vino con un objetivo que era morir en la cruz para satisfacer las demandas de la justicia y de la santidad de Dios. Tenía que morir. Cuando Jesús murió, si tú lees bien el libro de los Hebreos, ahí dice que Jesús fue el sacrificio. Mira, Jesús también no solamente fue el sacrificio, sino también fue el sacerdote. ¿Ves? Y fue también quien presentó a sí mismo, se presentó delante de Dios con su muerte para justificar a cada uno de nosotros, los que fuimos escogidos por el Señor para salvarnos, porque eso es lo que dice el texto. Entonces, este texto es muy completo, porque este texto abarca todo el plan redentor en 2 versículos. Si tú ves, está establecido ahí todo el plan redentor. ¿Por qué nos escogió? Primero, el motivo, dice, en amor, porque nos amó. Segundo, ¿cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo hizo antes de la fundación del mundo? Para que nadie diga fui yo. ¿Mm? Para que nadie diga que él participó en ser salvo. No, si él lo estableció antes. Él ya había decidido a quién iba a salvar. Porque eso es lo que dice, escogió y predestinó a los que iba a salvar antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Y lo iba a establecer un criterio que fuesen santos y sin mancha. ¿Por qué tenían que ser santos y sin mancha? Porque iban a ir delante de él. Y no podemos ir delante de él si no somos santos y sin mancha. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para no ser santos y sin mancha? Ahí viene Jesucristo, por medio de Jesús, quien paga nuestros pecados. ¿Ves? Con su sangre fuimos lavados, dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros fuimos redimidos por su sangre y entonces Jesús se presenta él mismo como sacerdote y como sacrificio delante de Dios para hacer qué? Para que justificarnos a nosotros. ¿Ves? Para expiar nuestra culpa. Y de esta manera, entonces, Dios es aplacado de su ira. No es que Dios no y tuvo ira sobre el pecado, sí la tuvo, pero la tuvo sobre Jesucristo. Jesús pagó por los pecados, no que él no los pagó, sí los pagó. ¿Ves? Los pagó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la Biblia. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Toda la culpa, como dice Colosenses, ¿no? Toda la culpa que era contra nosotros, ¿ves? El edicto, el que era contra nosotros, él lo agarró, era como una cuenta de débito que estaba contra nosotros. En la Biblia dice que él agarró todo esto y lo clavó en la cruz. ¿Ves? Estableciendo de esa manera nuestra redención. ¿Se dan cuenta? Y ahora, por medio de Jesucristo, somos ahora perdonados de todos nuestros pecados. Y al ser perdonados de todos nuestros pecados, entonces ahora el Señor nos adopta como sus hijos, ¿verdad? Ahora sí podemos ser merecedores de ser adoptados hijos suyos, como dice el texto ahí. Y dice una cosa más, ¿por qué Dios hizo todo eso? Aquí está la llave de todo. Aquí lo dice por qué lo hizo.
Lo dice, ¿qué cosa dice? Según el beneplácito de su voluntad. ¿Ves? Según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué significa beneplácito? Algo que es bueno y que le agrada a sí mismo. O sea, Dios se estaba agradando a sí mismo cuando estaba haciendo toda esta obra, porque lo que él quería era adoptarnos a nosotros. Entonces creó todo un plan. ¿Por qué quería adoptarnos? Porque nos amaba. ¿Mm? Y entonces crea todo este plan y envuelve a su Hijo Jesucristo para que todo sea satisfecho. Así, la justicia de Dios no fue pasada por alto. ¿Ves? Hubieras ya, no hubiera muerto en la cruz y hubiera perdonado sin Jesús morir. No podía, porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha con la muerte de alguien por causa del pecado. ¿Ves? Y la santidad de Dios tenía que ser satisfecha, redimiéndonos a todos de los pecados, y por eso ahora podemos entrar. ¿No dice la Biblia que el velo fue rasgado en la mitad? Y entonces dice la palabra de Dios así, que ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo, a la presencia del Señor, ¿verdad? Qué interesante ese texto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy, muy importante que nosotros lo entendamos, hermanos, así como dice el texto, claramente. Este texto es bastante claro, bastante claro. Nada más que hay que estudiarlo de acuerdo a todo el contexto bíblico para que lo podamos comprender. Porque cuando uno lo lee el texto solo, sin haber leído todas las partes de las escrituras y haberlas estudiado, entonces se le hace un poco raro. Esto no es un poco confuso, no se entiende bien y agarramos unas partes, pero otras partes no. Y todo es un plan completo. Ahí está registrado un plan completo de redención que Dios ha hecho en que está establecido y que fue revelado a través de este texto de Efesios 1, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Hay algunas palabras que él utiliza, por ejemplo, dice, él nos escogió, ¿verdad? Y entonces la palabra griega para escogió es eklegomai, eklegomai, y significa seleccionar. ¿Ves? Elegir, seleccionar, indica la elección divina de Dios, de un pueblo para sí mismo. Entonces, no ha seleccionado a todos, él ha seleccionado a quien va a salvar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, claramente en el texto. Seleccionar significa eso, ¿verdad? Y entonces también usar la palabra predestinó, ¿verdad? Que es el del griego priorizó. Priorizó implica destinar antes del tiempo, determinar previamente el destino de las personas, y refleja la elección soberana de Dios. Te escojo y establezco qué va a pasar contigo hasta el final. Por eso yo siempre digo a mis alumnos que el plan redentor de Dios, como lo enseñan las Escrituras, es como aquel cuento romántico que al final de toda la historia termina con una frase: y fueron felices para siempre, ¿verdad? Eso somos nosotros. Somos nosotros. ¿Ves? Dios ya decidió hacernos felices a nosotros, salvándonos, como dice exactamente el texto aquí. ¿Ok? Y hay otro texto en el libro de Efesios que también me gustaría que lo entendamos bien, porque si no lo entendemos bien, entonces nos confundimos un poquito en lo que quiere enseñar, y a mí me gustaría compartirlo con ustedes ahorita, aquí, ahora, ¿verdad? Porque estamos hablando
de, estamos hablando aquí de la voluntad soberana de Dios y cómo Dios hace las cosas de manera soberana, ¿verdad? Esto es muy importante que lo comprendamos. Mira este texto aquí que está establecido aquí en Efesios también, pero es el capítulo 1 y el versículo 11. Mira aquí, mira, dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Eh? Entonces, ahorita vamos a establecer qué es la palabra herencia aquí, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, habiendo sido predestinados, otra vez aquí en el texto, ¿ven? Entonces, no tengan miedo de hablar sobre predestinación porque es un término bíblico, ¿ves? Cuando una persona dice, yo no creo en la predestinación, está yendo contra la palabra, porque la Biblia lo dice claramente, que habiendo sido predestinados. Y dice aquí, mire, no por nuestra cuenta, sino conforme al propósito del que hace todas las cosas. Esto es importante. O sea que Dios es el que ha establecido esos propósitos. Él no está predestinándonos basados en nosotros, porque hay personas que enseñan que creen en la predestinación, pero enseñan de que Dios está predestinando basados en una cosa que Él vio de nosotros al futuro. Es como si Dios hubiera entrado en una máquina del tiempo y entonces nos vio a nosotros y vio que nosotros íbamos a ser personas que íbamos a decir sí al Evangelio. Y entonces, por eso dijo, aquel va a decir sí, entonces aquel lo voy a predestinar. No es así, porque así estaríamos diciendo de que el propósito de Dios, la elección de Dios, la determinación de Dios, estaríamos diciendo que la decisión de Dios fue basado en un acto de nosotros, aunque sea futuro. Y la Biblia no dice que Dios nos ha escogido basado en un acto de nosotros, o sea, por algo que nosotros hayamos hecho, sea en el presente, en el pasado o en el futuro. La Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente que Él nos predestinó conforme aquí dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, dice, según el designio de su voluntad. No dice que es de la voluntad de nadie. ¿Ves? En el otro texto dijimos que era según el beneplácito de su voluntad. Ahora dice según el designio de su voluntad. ¿Se dan cuenta? La Biblia deja claro que eso es hecho única y exclusivamente porque Dios quiso hacerlo. Nada más porque Él determinó hacerlo y quiso hacerlo. Eso es lo que ha pasado realmente. No ha hecho nada Dios basado en lo que nosotros podemos ofrecer adelante, ¿verdad? Eso no dice, eso lo dice Romanos también. ¿Quién le dio a él primero para que después fuese recompensado? Eso es lo que dice la Biblia, no existe eso. ¿Ves? Juan lo dice, nosotros lo amamos, pero porque él nos amó a nosotros primero. O sea, Dios siempre es el que determina lo que va a pasar. Y entonces nosotros ahora tenemos la opción porque Dios nos lleva y en las clases que vamos a ir aprendiendo poco a poco, nos vamos a dar cuenta cómo es esa obra redentora de Dios y es tan maravillosa, tan completa, tan exacta de todo lo que ha hecho y eso nos da a nosotros una seguridad tan grande de nuestra fe porque sabemos que Dios está actuando de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Se da cuenta? Hechos 17:26 dice, esa es otra cosa que habla sobre la soberanía de Dios, que Él ha prefijado
el tiempo y los límites de la habitación del hombre, ¿verdad? Entonces estos versículos simplemente enfatizan la soberanía de Dios, muestran que Dios es soberano sobre todo. Él ha decidido quiénes somos nosotros, ha decidido dónde vamos a nacer, dónde vamos a vivir, ha decidido qué va a pasar con nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Él ha prefijado el tiempo y los límites de nuestra habitación, ¿verdad? Entonces uno dirá, ¿por qué no fui a nacer yo allá en los Estados Unidos y no en vez de nacer allá en Perú? ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios establece criterios para cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y límites para dónde vamos a establecer. Y después Él va estableciendo mostrando lo que Él quiere con nuestras vidas. Y de esta manera, si entendemos su soberanía, no vamos a tener problema con entender todo lo que Dios está haciendo. Entonces, la soberanía de Dios abarca todos los eventos de la historia, guiándonos hacia el cumplimiento de su propósito divino. Eso es importante comprender. La soberanía de Dios abarca todos los eventos de la historia, guiándolos hacia el cumplimiento de su propósito divino. Aquí yo quiero resaltar una cosa. ¿Qué pasa entonces con los eventos que han sido trágicos? Mire usted, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con, por ejemplo, con el Holocausto, ¿no? Cuando Hitler mató a más de 6 millones de judíos. Mira, ¿eso estaba siendo hecho fuera de la voluntad de Dios o no? ¿Qué pregunta? Yo les voy a dejar esa pregunta para que ustedes me la respondan ahora al final de la plática. Mire qué interesante. O entonces Dios en su soberanía está determinando todos los eventos, y algunos eventos que son eventos que el hombre realiza por su maldad. Dios está utilizando estos eventos para poder entonces establecer un principio mucho más elevado que Él tiene establecido para todos nosotros. Mire qué interesante entender esto. Por eso que en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, dice, en Hechos de los Apóstoles, hay un texto en Hechos de los Apóstoles que voy a ver si lo puedo encontrar, que habla sobre eso, que es importante, ¿no? El texto dice que uh, el texto dice que Poncio Pilatos y Herodes y los judíos, no sé dónde dice, Poncio Pilatos, Poncio Pilatos y Herodes y los judíos mataron a Jesús, pero eso estaba de acuerdo a un plan que Dios ya había determinado. ¿Ah? ¿Qué les parece esa idea? Vamos a encontrar el texto me gustaría yo poder, eso está en Hechos capítulo 2 y versículos 23, y quiero que lo leamos juntos para que entendamos cómo Dios trabaja de una manera tan especial que a veces huye a nuestra comprensión, pero al mismo tiempo tenemos que comprender que Dios es soberano, ¿no? Hechos capítulo 2, versículos 23. Vamos a abrir nuestra Biblia aquí para que podamos establecer esto. Dice así, Hechos 2, 23. Aquí está. Dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis
y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿Ves? Ahora, viene esta pregunta. Herodes y Poncio Pilatos y todos los que se levantaron contra él, ¿estaban haciendo o no estaban haciendo la voluntad de Dios aquí? Estaban haciendo su propia voluntad. Ellos eran culpables por lo que hicieron. Ellos eran culpables por haber prendido y haber matado al Señor Jesús. Ellos fueron culpables por sus hechos. Fueron culpables por haber matado al Señor Jesucristo. Pero sin embargo, el texto dice que fueron entregados por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mira, Dios ya sabía, ¿ves? Que iba a acontecer. Esto es importante, ¿no? Ahora, vean el libro, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Mírenlo, ya quedémonos con esto aquí. Ahora vamos al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer el versículo 27 y 28. Vamos a ver aquí. Entonces, continuando con la misma idea, ¿verdad? Para esto, aquí dice, mira, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad. Mira lo que dice aquí el texto, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos se unieron contra Jesús. Ellos cometieron el pecado. Pero entonces ahí explican que Dios tenía un plan con todo esto. Y entonces el 28 dice, el 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Ves? Entonces Dios ya había decretado desde antes de la fundación del mundo en el consejo de Dios, que es lo que vamos a nosotros a aprender hoy también en la siguiente parte, que es el consejo de Dios. En el consejo de Dios, Dios ya había determinado su plan redentor. Y en ese plan redentor estaba establecido que Jesucristo, una de las tres personas de la Trinidad, vendría al mundo a morir en la cruz, iba a sufrir todo esto. Entonces, las personas cometieron sus hechos malignos por su propia cuenta y fueron culpables de ese pecado. Pero al mismo tiempo, ese pecado ya estaba establecido por Dios que aconteciera para poder Dios alcanzar un plan mucho más elevado, que era la redención de todos aquellos a los cuales Dios había determinado salvar. ¿Se dan cuenta qué profundo es esto? Qué profundo es. Y la Biblia lo dice. ¿Ves? Se juntaron ellos, hicieron lo que hicieron contra Jesucristo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea que no estaba lejos de la voluntad de Dios esto que el Señor estaba estableciendo. ¿Se dan cuenta? No estaba lejos. Qué tremendo es esto. Qué profundo es. Ahora miren ustedes, hay otro texto que no sé si lo tenga yo aquí en el estudio ahorita, pero quiero que ustedes lo lean, que se trata de la vida de José de Egipto, ¿verdad? Y hay una parte en José de Egipto, al final del libro de Génesis, que José dice, ustedes me vendieron, pero Dios ya había establecido que eso aconteciera. ¿Ves? Entonces, qué interesante. O sea que las cosas que acontecen, inclusive las cosas malas que acontecen, obedecen a un plan mucho más elevado
que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Qué tremendo es eso. Es muy profundo y hay que estudiar bastante para comprenderlo. Y en la Biblia toda hay que estudiarla realmente, pero se puede comprender. No es tan difícil, ¿verdad? En respecto a esto. Interesante, ¿verdad? Que podamos verlo, ah, que podamos verlo de esta manera, así como lo estamos estableciendo. Entonces, dice el texto aquí que la soberanía de Dios abarca todos los eventos de la historia, guiándolos hacia el cumplimiento de su propósito divino más elevado. ¿Ok? Y qué interesante. Entonces, ¿quién establece estos criterios? ¿Cómo Dios establece estos criterios tan definidos de todo lo que va a pasar y todo lo que Dios ha decidido establecer para que acontezca dentro de su plan completo y redentor hacia nosotros? ¿Quién establece eso? Es lo que se llama de el consejo de Dios. El consejo de Dios. En la teología, el término consejo de Dios debe entenderse como los decretos eternos e inmutables de Dios, los cuales son decididos y decretados en la noción de una asamblea celestial intratrinitaria, especialmente en lo que se refiere al contexto de la obra redentora. O sea, ¿qué significa una asamblea celestial intratrinitaria? Significa que las tres personas de la Trinidad están tomando decisiones al respecto de lo que va a pasar. ¿Ves? Ha establecido a través de decisiones todo lo que va a pasar. Eso es lo que es el consejo de Dios, una asamblea intratrinitaria, o sea, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ves? Hay una cosa interesante que yo siempre me ha llamado a mí la atención en las Escrituras, es que la Biblia dice que el Padre envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para morir en la cruz. Perfecto. Y sí lo envió. Pero también Jesús dijo, mi vida a mí nadie me la quita. Yo la doy en rescate por muchos. Entonces, Jesús también fue voluntario. Jesús fue voluntario también en este plan. O sea que me imagino, uno puede imaginarse, no más puede uno imaginarse realmente, porque no podemos saber exactamente, porque Dios no ha revelado esto abiertamente, cómo funciona su consejo intratrinitario, pero sí se puede uno imaginar el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dice, oh, yo he decidido salvar a los hombres, quiero salvar a personas de entre los que están caídos y están condenados. Él quiere salvar a algunas personas ahí. Entonces, el Hijo dice, ok, yo voy, ¿verdad? Entonces, dentro del plan, hay que morir. Bueno, Jesús dice, yo voy ahí, porque Él dice, yo pongo mi vida. Él no se la, nadie la quita, ni se la, Él voluntariamente. Filipenses capítulo 2 en el famoso cántico de la humillación y la exaltación de Cristo. Jesús dice que él no usurpó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? O sea, no decidió él decir, bueno, yo soy divino y voy a aprovechar mi divinidad para yo vencer esto. No, sino que dice, él se humilló a sí mismo, ¿verdad? Tomando la forma de siervo, siendo semejante a los hombres y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él mismo hizo con que su divinidad estuviera como retenida en ese momento. No dejó de ser Dios, porque Jesús es Dios, 100% Dios, y también
ah, hombre también en su totalidad. Fue hombre en su totalidad y también fue Dios en su todo. O sea, 100% hombre, 100% Dios, como se dice también, ¿verdad? Entonces, pero él estableció este criterio de voluntariamente. Entonces, la Biblia dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue obediente a quién? Al Padre, que fue quien lo envió. ¿Se dan cuenta? Y entonces el Padre, como, vamos a decir así, como vio esta actitud voluntaria de su hijo, de ser tan obediente a todo lo que se había establecido en la ley y a cumplir el propósito redentor de Dios, entonces Dios dice, por lo cual Dios lo exaltó y le dio a él un nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre del Señor toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en el infierno y todo eso que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Entonces, qué interesante es saber que hay un consejo intratrinitario que es una asamblea celestial o conocido como el Consejo de Dios. Este enfoque destaca la liberación interna y la perfecta armonía dentro de la Trinidad respecto a las decisiones y a respecto de la salvación de la humanidad, ¿verdad? Este consejo, este concepto también revela la soberanía absoluta de Dios y su plan predeterminado para el universo que son realizados de acuerdo a las características de su propio ser. O sea, él establece las cosas de acuerdo a su propia voluntad y a su propio ser, ¿verdad? Dentro de su soberanía. Qué interesante es esto aquí. La doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es un ser único en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, compartiendo la misma esencia divina y opera en perfecta unidad y acuerdo entre las tres personas. ¿Ves? En el contexto del Consejo de Dios se puede considerar que las decisiones acerca de la salvación de la humanidad se realizaron dentro de este Consejo intratrinitario. O sea, las tres personas decidieron cómo se va a hacer todo el plan redentor, cómo se ha establecido. Es algo realmente fabuloso esto aquí, ¿verdad? Además de eso, la Biblia enseña no solamente cómo se tomaron las decisiones dentro del consejo intratrinitario o el consejo de Dios, sino también la Biblia enseña, muestra cómo se ejecuta su plan redentor, que es bien interesante ahí, ¿verdad? Además de los decretos eternos, y la teología reconoce que hay una asamblea celestial donde Dios uh, tiene sus reuniones y también utiliza seres celestiales para ejecutar sus propósitos y el plan redentor que ha establecido para nosotros. ¿Ves? Por ejemplo, en el libro de Job, o vamos para Salmos primero, Salmos 82:1, la palabra de Dios dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Ves? Y aquí dioses se refiere a estos seres celestiales, ¿verdad? Y también dice, Satanás se presenta en Job 1, versículos 6 al 12, dice que vinieron los hijos de Dios, ¿eh? Delante de Dios y para discutir sobre lo que iba a pasar con Job realmente. Y Dios habla, e inclusive dentro de ellos aparece también a Satanás como uno de los seres celestiales. Qué interesante es ver que Dios tiene el control inclusive del mal. ¿Se dan cuenta? Dios tiene el control inclusive del mal.
porque Satanás está ahí, pero entonces Dios le dice, ¿ya has visto mi siervo Job? Y entonces Satanás le dice, nada, porque tú le has bendecido y tú le has dado esto y aquello. Y entonces Dios le dice, mira, si quieres, quítale lo que le di, pero no toques su vida. ¿Ves? Entonces Dios establece un criterio. Y entonces Satanás va y le quita todo. Sus hijos mueren, le quita su ganado, le quita sus siervos, le quita todo lo que tenía. Y todo, solo le quedó la esposa. Y la esposa lo mira y le dice, todavía estando en esta condición, le dice, todavía estás adorando a Dios, maldice a Dios y muérete. ¿Ves? O sea que mire usted, solo se quedó con la mujer y todavía la mujer no era muy creyente que digamos, ¿verdad? Lo estaba diciendo, maldice a Dios y ya muérete. Ya acaba con eso de estar creyendo a Dios de forma tan firme. Que al contrario, qué interesante. Y hay personas así, que cuando ven una persona de fe firme, se le hace eso una locura, una locura. ¿Cómo es que crees en Dios estando en esa circunstancia en la que estás viviendo? ¿Cómo crees en Dios estando en esos problemas en los que traes? ¿Cómo todavía crees en Dios si todavía estás con problemas financieros, económicos, con problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas en el trabajo? Y estás firme creyendo en Dios y poniendo tu fe en el Señor y Dios te mantiene firme con esto. Y la persona dice, tú estás loco. ¿Dónde está el Dios? Eso es lo que decía el salmista en el Salmo 84. Mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Ves? Ha sido mi pan, decía el salmista, a mis lágrimas han sido mi pan, mi alimento de día y de noche, mientras me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y eso es lo que le decían. Oye, tanto habla de Dios, ¿dónde está el Dios que tú dices si estás en esa condición triste? ¿Ves? Eso pasa con las personas. Eso pasó con Job, con la esposa, que no era tan creyente que digamos, ¿verdad? Dice, no, estás todavía creyendo en Dios. Y él mantuvo su fe firme. Y entonces Dios dice, ya ves, le quitaste todo y todavía mantiene su fe firme. Entonces Satanás le dice, no, pues lo has tocado, le has quitado todo, pero no lo has tocado a él. Tócalo para que veas cómo comienza a maldecir. Y entonces Dios le dice, ok, tócalo, pero no le quites la vida. No toques su vida. ¿Ves? Entonces, el mal también tiene límites para lo que Dios permite o no permite. ¿Se dan cuenta? Y esto es importante entender en las escrituras, para que la gente no diga, no, Dios no existe. Si Dios existiera, no hubieran tantos niños pasando hambre. Si Dios existiera, no habría tanta criminalidad, tantos problemas, perdón, tanta cosa. Si Dios existiera, no es así. Dios está en el control de todo eso, dentro de propósitos mucho más elevados que eso. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasó? El diablo va y le pone ustedes saben la historia, las heridas, las llagas desde la punta de la cabeza hasta los pies, y él le picaba todo, agarraba un pedazo de terrón y se rascaba por todos lados, porque no aguantaba. Estaba en una situación horrible, había perdido todo y su vida estaba también tocada en su físico, pero todavía la Biblia dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ves? ¿Qué significa despropósito? O sea, él dijo, no, yo sé que Dios tiene un propósito con todo. Eso es lo que estaba diciendo. Él estaba atribuyendo propósito y no atribuyendo a Dios despropósito. No atribuía a Dios despropósito, atribuía propósito a Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Job. Job dice, yo sé que Dios tiene un propósito en todo esto. ¿Ves? Qué tremendo. Dios está en el control de todo, inclusive del mal, de lo que pasa. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasó? Nosotros sabemos la historia, como él se mantuvo firme al final de todo, en
los últimos capítulos de Job, vamos a ver el resultado de todo. Dios le dio el doble de todo lo que tenía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ves? Menos mal que no le dio doble mujer como esa, porque imagínese usted con dos mujeres de aquella. Con una bastaba, ¿no? Y ojalá que se haya convertido al Señor en algún momento, que hubiera tenido un poquito de fe. Aunque la Biblia dice que Job hacía sacrificios por su familia todos los días, ¿eh? Qué bonito es eso. Entonces, eso es tremendo. La vida de Job nos enseña a nosotros que Dios tenía un propósito en todas las cosas. ¿Ves? Que es importante entender así. Y entonces también el libro de Job revela que Dios utiliza seres celestiales para poder hacer cumplir sus propósitos, que esto es muy, muy, muy importante aquí. ¿Ok? Es importante. Ángeles y seres celestiales, referidos en la Biblia como los hijos de Dios, como en Job 1:6, y también como el ejército del cielo en Primera de Reyes 22:19, incluyendo también tanto ángeles fieles como seres rebeldes, que son los que cayeron con Satanás. Dios los utiliza también. ¿Ves? Dios los utiliza. Si ves tú en Primera de Reyes 22:19 al 22, vas a ver ahí que Dios está decidiendo qué va a hacer con la vida del rey Acab, ¿verdad? Y entonces hay espíritus ahí decidiendo, diciendo, mira, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, y Dios dice, ok, hágale. Entonces, y ustedes se van a dar cuenta cómo Dios establece cosas, criterios, utilizando los seres celestiales. Qué interesante, ¿no es? Es lo mismo que pasa en Job. Dios permite a Satanás probar a Job, pero bajo ciertas restricciones que Dios ya había establecido de antemano. Y eso es lo que se llama entonces la soberanía de Dios encima de esto. Los decretos de Dios manifiestan la soberanía de Dios en todo esto. Aquí ya lo hemos visto en el libro de los Efesios también, cuando vimos lo del consejo de Dios, que Dios hace todo de acuerdo a su consejo, a su voluntad, a su criterio, que es importante. Entonces, no hay nada, y quiero terminar esta parte diciéndoles a ustedes que el decreto de Dios evidencia la voluntad soberana de Dios. ¿Ok? Dios ha establecido un plan desde la eternidad, y este plan se desarrolla de manera infalible, tanto en el tiempo como en el espacio, estableciendo así los criterios de Dios. Esta es la doctrina de los decretos de Dios, que afirma que todo lo que acontece en el universo está sujeto al plan eterno de Dios, está sujeto al plan eterno de Dios, como estamos hablando aquí. Amén. Así es como esto es lo que enseña la palabra de Dios a respecto de lo que son los decretos de Dios, los decretos soberanos de Dios.